Dios bendiga a todos en esta mañana gloriosa. Este es el día que ha hecho el Señor. Es un día de alegría y un día de gozo. Comenzamos hoy con nuestras lecturas diarias. Estamos leyendo en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues habían sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tenía en cada ciudad quien lo predicó en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribí por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas,
mandando circuncidar y guardar la ley, nos ha parecido bien, y habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reunido a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Dios añada bendición a su hermosa palabra. Tenemos aquí lo que se conoce como el primer concilio que se celebró, o la primera reunión para discutir unas doctrinas, y era bien importante que esto se hiciera, porque esto pudiera haber dividido la iglesia en dos. Bueno, comienza diciendo que algunos de Judea habían llegado a la iglesia de Antioquía. Esto eran de los fariseos que se habían convertido, y estaban enseñando que para ser salvo tenían que también circuncidarse, o sea, tenían que hacerse judíos, hacerse prosélitos, someterse a la ley de Moisés, y entonces Jesús los salvaría. O sea, había que hacer algunas obras primero para ser salvo. Pablo y Bernabé pues no estuvieron de acuerdo. Ellos estaban predicando que uno solamente puede ser justificado y salvo por Jesús. No le habían dicho a los gentiles que tenían que guardar la ley, y eso causó una discusión. Nótese que dice: y contienda no pequeña entre ellos. Y la decisión que tomaron es ir a Jerusalén y traer este asunto, esta cuestión, a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia. Así que fueron encaminados por la iglesia, y antes de llegar a Jerusalén pasaron por Fenicia, pasaron por Samaria, y allí contaron lo que Dios había hecho entre los gentiles, y eso causó gran gozo en estos hermanos, ya que estos hermanos originalmente no eran parte del pueblo de Israel, de los judíos. Llegaron a Jerusalén, fueron recibidos con gozo, comienzan a contar lo que Dios está haciendo entre los gentiles, pero ahí es donde se levantan los de la secta de los fariseos. Yo sé que usted conoce este grupo, especialmente durante el ministerio de Jesús, le causaron muchos problemas a Jesús, pero algunos de ellos habían creído, y ellos se levantaron diciendo que era necesario
circuncidarlos. O sea, tienen que hacerse judíos primero. Y tenemos que mandarles que guarden la ley. Y lo que me llama la atención y lo que debemos resaltar aquí es que aunque ellos estaban discutiendo estos puntos y aunque ellos estaban a favor de estos puntos, usted se va a dar cuenta que ellos están dispuestos a guardar el silencio cuando hay que guardar el silencio, y al final ellos aceptaron lo que los apóstoles dijeron, porque dice toda la iglesia estuvo de acuerdo. Aunque haya diferencias de opiniones, qué bueno cuando hay un corazón que está dispuesto a escuchar, a razonar y hacerle caso a la voz del Espíritu. Bueno, se reúnen y ustedes leyeron conmigo cómo Pedro se levanta primero y dice, cuenta la experiencia que él tuvo en la casa de Cornelio, cómo Dios trabajó con él, cómo Dios le dijo a él lo que Dios no llama inmundo, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Y en el verso 8 lo dice, Dios conoce los corazones. Y él dio testimonio, ¿cómo lo hizo? Dándole el Espíritu Santo a ellos, igual como nos lo dio a nosotros. O sea, Dios no hizo acepción de personas. Dios no los hizo a ellos circuncidarse y comenzar a guardar la ley para entonces darle el don del Espíritu Santo. No, él vio sus corazones y como ellos creyeron en sus corazones, el Señor así los bendijo, purificando por la fe sus corazones. Y él hace la pregunta, ¿por qué queremos tentar a Dios? ¿Por qué queremos ponerle esta carga sobre las espaldas de ellos que ni nuestros padres pudieron llevar? En el verso 11 afirma lo que es el Evangelio. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, nosotros los judíos y ellos los gentiles somos salvos de la misma manera por la gracia del Señor Jesucristo. La multitud se cayó, o sea, guardó silencio, y ahora se levanta Pablo, Bernabé a hablar, cuentan lo que Dios está haciendo entre los gentiles, y les dice, ya Simón, bueno, se levanta Jacobo ahora es el líder de la iglesia. Este Jacobo es el hermano de Jesús. Usted y yo lo conocemos como Santiago en la epístola que él escribió, y él también habla de cómo Simón ha contado lo que Dios ha hecho, y dice y cita el libro de Amós, los profetas. Esto concuerda con lo que dijo el profeta Amós cuando dice, yo volveré a reedificar el tabernáculo de David. Interesante, el tabernáculo de David es un tabernáculo que él hizo, no es el tabernáculo que Moisés hizo en el desierto, es un tabernáculo que él hizo donde cualquiera del pueblo podía venir, podían adorar a Dios, había adoración 24 horas al día. Allí podía venir David y cualquier otra persona, porque en el tabernáculo solamente entraban los sacerdotes. Y Amós, cuando profetizó, habló de que Dios volverá a restaurar ese tabernáculo, y ese tabernáculo era para todas las gentes. Y en la profecía de Amós él menciona que también era para los gentiles que invocan su nombre. Entonces Jacobo dice, esa es la conclusión, esto es lo que vamos a establecer. Yo juzgo, el 19, que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, al decir así se conviertan al judaísmo, sino que sigan como están, recibiendo la salvación por medio de Jesucristo, pero sí le puso unas condiciones, o les dijo que se deben abstener de estas cosas, de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y eso pues más adelante Pablo dice es algo que lo íbamos a hacer.
Y ahí pues se escribe una carta. Luego se decide no solamente que Bernabé y Pablo lleven esta carta, sino que ellos van a enviar dos personas, dos líderes de entre ellos. Uno se llama Judas y el otro se llama Silas, que nos dice más adelante que también eran profetas, eran predicadores en la iglesia. Y nótese el versículo 28, que ellos mencionan primero: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esto es lo que el Espíritu Santo ha decidido, y nosotros estamos en acuerdo: no imponer ninguna carga más que de estas cosas necesarias. Y ahí está la carta. Luego llegan donde Antioquía, y me imagino que la iglesia está pendiente, está preocupada. Somos salvos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Pero al escuchar la carta, después de ser leída, se regocijaron por la consolación que recibieron. Se regocijaron de que la iglesia estuvo de acuerdo y dijo que ellos eran salvos simplemente por haber creído en el Señor, por haber puesto su fe en la gracia de Jesucristo. Y Judas y Silas se quedaron mucho tiempo allí, dice las Escrituras, consolándoles, ya que ellos eran profetas, y confirmando con abundancia de palabras. Bueno, Judas regresó, pero Silas decidió quedarse, y vamos a ver que esto era plan de Dios. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía y estuvieron allí un tiempo, y después de algunos días deciden: vamos a regresar a los hermanos donde hemos anunciado el Evangelio. Vamos a ver cómo están las iglesias. Y aquí es donde Bernabé quiere volver a llevarse a Marcos. Y dice las Escrituras, usted la leyó conmigo, que se formó una disputa o un desacuerdo entre ellos. Dice que hubo tal desacuerdo, o sea, no fue un acuerdo, no fue que no estaban de acuerdo, sino que hubo una buena discusión, y ahí causó la separación de Bernabé y Pablo. Es un momento triste en el ministerio de ellos, ya que las Escrituras nos mandan a nosotros vivir en armonía y en paz, y esto causó una división. No sabemos quién es el que tenía la razón o quién estaba mal, o si tal vez los dos estaban mal, pero aquí, en vez de operar en el espíritu, lamentablemente operaron en la carne. Y yo sé que personas usan esta historia para justificar ciertas divisiones, porque Dios los va a bendecir a ambos y Dios va a usar a ambos, pero no debemos usar esta historia para justificar divisiones, porque es interesante que por un asunto doctrinal la iglesia pudo llegar a un acuerdo y ser uno, y resolver esa disputa, pero un asunto personal no lo pudieron resolver. Y eso habla de cómo es el ser humano siempre. Bueno, más adelante Pablo reconoce la importancia del ministerio de Marcos y procura por él y pide que venga para que él pueda ser también de ayuda a Pablo. Otra vez no quiero mencionar quién estaba mal, probablemente los dos, pero lamentablemente esto causó daño en su relación, que aún en el libro de Gálatas encontramos a Pablo reprendiendo a Bernabé, y el conflicto, o por lo menos el desacuerdo entre ellos, continuó. Bueno, Marcos y Bernabé fueron a Chipre, ahí fue donde se comenzó aquel viaje, el primer viaje misionero, y Pablo y Silas salieron a los hermanos, y allí pasaron por Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias, animando a los hermanos para que sigan adelante. Y ahí terminamos la lectura de hoy y la meditación de hoy. Mañana nos veremos a esta misma hora para leer Hechos capítulo 16. Dios bendiga a todos. Amén.